Hola amigos, en este video les voy a presentar los pasos para construir un anteproyecto. Lo primero que debemos hacer, el primer paso que debemos tener en cuenta es explorar. ¿Qué tenemos que explorar? Tenemos que explorar el campo de estudio en la empresa donde vamos a delimitar el objeto de trabajo o en su defecto una necesidad. Entonces debemos empezar a mirar qué necesidad existe en nuestro entorno. Como segundo paso, debemos formular, debemos definir el problema, debemos eh, definir el título, cómo vamos a plantear el problema, hacer la justificación, plantear los objetivos y los alcances y delimitaciones. Más adelante vamos a ver cómo se desarrolla cada uno de estos ítems. El tercer paso que vamos a realizar es revisar la literatura. También podemos indagar sobre las teorías existentes. Vamos a investigar en las bases de datos, en trabajos de grado y en proyectos. No podemos tomar datos que no nos den una confianza de que no sean fidedignos y que no se puedan revisar. En el cuarto paso vamos a elaborar un marco de referencia, el cual debe contener o normalmente contiene los antecedentes, el marco teórico, el marco contextual y el marco legal. En el quinto paso vamos a definir el diseño metodológico. Todo proyecto debe tener un diseño metodológico. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué tipo de investigación vamos a realizar, cuál es la población a la cual vamos a dirigirnos, qué muestra vamos a tomar, qué instrumentos vamos a utilizar para la recolección de esta información y cómo vamos a analizar esta información después de haberla recolectado. En el sexto paso, vamos a definir los aspectos administrativos como son los recursos disponibles. En los recursos disponibles no solamente hablamos del monetario, sino de los humanos, de los recursos institucionales, de los financieros y también debemos hacer un cronograma de actividades. En el paso 7 vamos a elaborar la bibliografía, que sea una bibliografía actualizada, no mayor de 5 años atrás. Normalmente la trabajo como referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque en la bibliografía solamente se toman los textos o las lecturas que hayamos hecho, pero cuando nosotros hablamos de referencias bibliográficas, también las citaciones entran ahí. Entonces, cuando tú citas en un párrafo eh, a algún autor, entonces esa también la vamos a incluir en la bibliografía. Por eso no la vamos a llamar bibliografía, sino referencias bibliográficas. Y como paso final, entonces ya después de haber hecho el proyecto, después de haber realizado todos los pasos, vamos a revisar las normas APA. Entonces, ¿cómo vamos a construir el título de un proyecto de grado o un anteproyecto? Normalmente nosotros trabajamos, eh, tenemos como regla o podemos guiarnos que no se exceda de 16 palabras, en donde no vamos a tener en cuenta los conectores. Entonces, el título siempre debe contener como primera pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que usted pretende hacer? Como segunda pregunta podemos analizar, ¿de qué va a realizar el estudio? En la tercera pregunta tenemos, ¿para quiénes o quién se beneficia? Y en la cuarta tenemos en dónde se realiza. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo de un título
que dice actualización e implementación de un manual de funciones y competencias de la empresa de confecciones Marianita en Villa del Rosario, norte de Santander. Entonces aquí podemos analizar cuántas palabras contiene. Si nosotros empezamos a enumerar las palabras, encontramos que hay 12 palabras. Analicemos realmente qué es lo que se va a hacer. En el título dice actualización e implementación. Eso es lo que se va a hacer. Como segunda pregunta, tenemos de qué va a realizar el estudio. Entonces, nos remitimos otra vez al título para ver si llena los requisitos mínimos exigidos de un título. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar? Es el estudio de un manual de actualizar e implementación, es el estudio de un manual de funciones y de competencias. Como tercera pregunta, ¿para quiénes o quién se beneficia? Para la empresa de confecciones Marianita. ¿En dónde se va a realizar? En Villa del Rosario, norte de Santander. Entonces, en el análisis que acabamos de hacer, nos damos cuenta que sí cumple con los requisitos mínimos exigidos para un título de un anteproyecto. Vamos a tomar este otro ejemplo de un título, el cual dice diseño y elaboración de un manual de seguridad y bioseguridad para la empresa Frutas del Oriente en la ciudad de Cúcuta. ¿Cuántas palabras contiene? Si nos detenemos a mirar, tiene 10 palabras. ¿Qué es lo que se va a hacer? Un diseño y elaboración. ¿De qué se va a realizar el estudio? De un manual de seguridad y bioseguridad. ¿Para quiénes? Para la empresa de Frutas del Oriente. ¿Y en dónde se realizará? En la ciudad de Cúcuta. Entonces, tenemos muy claro el concepto de cómo vamos a crear nuestro título para el anteproyecto. Bueno, ya vamos a entrar en forma en cómo vamos a empezar a desarrollar los primeros ítems de este anteproyecto, como es el planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema podemos observar que es la formulación del problema. También podemos decir que es la estructuración de toda investigación. O es un hecho o un fenómeno o una situación que incita a la reflexión o al estudio, en el cual debemos tener en cuenta que debemos sintetizar la cuestión proyectada para investigar, ¿sí? El tema real de lo que vamos a investigar, qué es lo que, hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que queremos suplir, qué necesidad. Entonces, generalmente nosotros usamos en este planteamiento del problema un interrogante. Entonces, es importante revisar que el problema sea susceptible de resolver mediante una investigación, que su solución representa una aportación importante en el campo de estudio, si el aporte es valioso para la empresa o el aporte es valioso para nuestra sociedad. Tenemos que también preguntarnos si es un problema nuevo o ya existe trabajo sobre él. Muchas veces no encontramos referentes sobre un tema, entonces tenemos que empezar ya es un poco más difícil porque tenemos que empezar a indagar y hacer unos estudios sobre el tema. Y tenemos que dejar claro cuando no es un tema que se haya encontrado estudios, entonces tenemos que dejar en claro que no se encontraron debido a que en el momento y en la actualidad no se está generando un aporte de ese tema. También debemos tener claro cuál es la metodología que se va a emplear y si es realmente la adecuada para dar solución al problema. Entonces, también debemos preguntarnos si está adecuadamente planteado el problema y si vale la pena emplear tiempo y esfuerzo en su solución. Aquí en la parte de justificación tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos una justificación, los referentes teóricos, los cuales nos permiten confrontar una teoría. También debemos tener en cuenta los referentes prácticos, cómo contribuye a resolver un problema. Los metodológicos permiten crear instrumentos
para poder recolectar la información que necesitamos y así poder hacer el análisis. También debemos tener en cuenta la relevancia social. Tenemos que saber quiénes son los que se benefician, de qué manera y cuál es el impacto social que va a tener nuestro proyecto. Cuando nosotros hablamos de objetivos, nosotros debemos tener muy claro que en los objetivos lo que se plasma es el propósito del estudio que vamos a hacer, expresar el fin que se pretende alcanzar, qué se pretende en el desarrollo de las prácticas industriales o en qué se pretende al desarrollar este proyecto, los propósitos por los cuales se hace el estudio, cuál es la necesidad de la empresa o cuál es la necesidad que usted identificó, cómo identifica los problemas o cómo usted puede probar una teoría, cómo puede aportar ideas y cómo puede apoyar en el proceso. O sea, todas estas premisas nos tiene que llevar a resolver el problema o la necesidad que estamos planteando en este proyecto. Entonces, más específicamente tenemos que los objetivos, los objetivos se dividen en objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general da origen a los objetivos específicos, que son los que identifican las acciones que el investigador va a realizar para ir logrando dicho objetivo. Ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿el para qué estoy realizando este proyecto? En los objetivos específicos es donde nosotros redactamos cada acción, las cuales nos van a llevar a realizar una serie de actividades. Entonces, ahí es donde tenemos la pregunta, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? Entonces, dependiendo de cada una de las actividades que vamos a desarrollar, dependiendo los objetivos específicos, los cuales deben ser sistematizados y cada objetivo debe tener sus actividades, entonces los vamos a plasmar en algo que se llama un cronograma de actividades. En la redacción de los objetivos, entonces vamos a tener en cuenta que vamos a utilizar verbos en infinitivo, vamos a seleccionar los verbos alcanzables para la realización del proyecto y vamos a especificar variables. Entonces, aquí vamos a tener una lista de los verbos que pueden ser utilizados en la redacción de los objetivos. En la parte de alcances y delimitaciones, tenemos que tener en cuenta que esta reduce el ámbito de la investigación a las dimensiones prácticas, que responde a 3 criterios, que es el tiempo, el espacio y la temática. Entonces, todos estos alcances y delimitaciones nos va a hacer, se van a convertir en retos que tenemos que sobrellevar para poder seguir con el proyecto y alcanzar con éxito los objetivos ya planteados anteriormente. En cuanto al marco de referencia, vamos a ahondar en el tema de los elementos, que son los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. Entonces, en la parte de los antecedentes vamos a tener en cuenta las diferencias y coincidencias con proyectos previos sobre el tema. Librar del riesgo de realizar lo que ya está hecho, o sea, no vamos a ahondar, no vamos a caer en lo que ya existe, entonces vamos a ser más metódicos y vamos a crear una profundidad en el trabajo que estamos haciendo. En las bases teóricas, en el marco de referencia, vamos a tener en cuenta para la interpretación de los resultados. Y en el marco conceptual, definimos términos básicos, o sea, el lenguaje técnico, la terminología que vamos a utilizar para poder desarrollar este proyecto.